SER Podcast. Esta ciudad suena a la melodía de las estaciones de tren. Al bullicio del paso de peatones más fotografiado del mundo. Al ir y venir de los coches de policía. A las máquinas de vending en cada esquina. Pero también a los karaokes, a las tabernas, a los templos. Daniel Ventura, hola. ¿Qué tal, Pedro? Daniel es compañero aquí en la SER y todavía recuerda su reciente viaje a Japón y también a la ciudad a la que hoy viajamos en el primer vuelo, a Tokio. Dani, ¿qué te pareció Tokio? Me encantó, me encantó. Lo que más me gustó de la ciudad es que son muchas ciudades dentro de una ciudad. En un tiempo en el que cuando viajamos nos encontramos a menudo ciudades que son ciudades prefabricadas, como digo yo, que la experiencia es un poco prefabricada, que nos sentimos un poco obligados a hacer el mismo viaje que ya han hecho otros que han ido por delante de nosotros. Y esto, además, en el viaje a Japón pasa mucho. Se comparan viajes. Hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro, fuiste a esto. Tokio da la oportunidad de disfrutarla de una manera propia. Es decir, es tan grande, tiene tantos estímulos, tiene tantas cosas que explorar, que cuando llegas a ella se abren ante ti un montón de posibilidades para explorarlas a tu ritmo y según tus gustos. Y eso es una sensación que yo tuve al llegar a Tokio y que no he tenido al llegar a otras grandes ciudades como Nueva York o la Ciudad de México, que también es una ciudad bastante múltiple, pero no la he tenido de forma tan potente en ningún otro sitio como en Tokio. Aparte de que Tokio tiene luego otras sorpresillas que quizá no iba del todo bien informado, pero tiene una vida subterránea absolutamente extraordinaria. A ver, ¿qué es esto de la vida subterránea? Pues la mayor parte, hay un 25 o un 30% de la vida de la ciudad de Tokio que se hace bajo el nivel del suelo. Anda. Todas las estaciones de tren, de metro son subterráneas y son auténticos centros comerciales, para empezar. Pero es que además las estaciones de metro muchas veces están interconectadas entre ellas y hay unos enormes corredores comerciales, hay miríadas de gente por todas partes y hay una vida también en cuanto a los edificios de oficinas, edificios grandes, también tienen siempre 5 o 6 plantas bajo el nivel del suelo en el que hay actividad normal. Qué curioso. Y eso a mí me sorprendió porque no sabía que era así. Además de que también mantienen callejones subterráneos de épocas un poco más antiguas, de los años 40, de los años 50, con pequeñas tabernitas para comer y tal, y eso se mantiene, pero la modernidad no ha acabado con eso, como ha pasado en Madrid, que en Madrid había antes también muchos corredores comerciales dentro del metro que han ido desapareciendo. Allí se mantiene. Entre el me gustó, me encantó y me flipó la ciudad. Me flipó sin duda. ¿Volverías? Volvería. De hecho, volví a Madrid con planes de volver. Sí. Nos cuentas luego el siguiente viaje. Por supuesto. Gracias, Daniel. A ti. En la cadena SER, el primer vuelo. Esta es la primera canción que suena en nuestro primer vuelo hacia Tokio. Jorge Sánchez, hola. ¿Qué tal, Pedro? Un placer acompañarte un día más. Este programa nos está permitiendo escuchar música en danés, la escuchamos en el viaje dedicado a Copenhague, música en húngaro, en el viaje dedicado a Budapest, y ahora en japonés, en este viaje que hacemos a Tokio. Veremos qué tal las pronunciaciones. Mal, ya te digo que mal. Bueno, esta que escuchamos se llama Kimi Mitai ni Kireina Onanoko. Bueno, si lo dices del tirón, da un poco el pego. Pizzicato Five son esta formación, la banda originaria de Tokio. Empezó, como quinteto, por eso Pizzicato Five. Luego ya la cosa acabó como dúo. Tuvieron Nos va a llevar muy bien.
sus más y sus menos. Bueno, pero también son 40 años de carrera y al final hay muchas historias ahí por contar. Parte del triunfo, bueno, pues viene gracias a su vocalista, a Maki Nomiya, y también esa manera de combinar el Shibuya Kei, un copia-pega, que llaman ellos, pero bueno, con ese toque retro, ese toque kids, durante casi una década no pararon. Iban a ritmo de disco por año. Y en el 96 sonaron bastante en nuestro país porque unos grandes almacenes utilizaron una de sus canciones, Happy Sad, como sintonía de su campaña de primavera y de verano, en la que aparecía Cindy Crawford. Ah, ya me suena. Claro. Ya me has dado pistas. Sí, ya lo es. Y estos son Pizzicato 5. Mario las abrió. Hola. Hola. Vamos con nuestra pequeña guía sobre la ciudad. La primera cuestión, ¿cómo llegamos a Tokio? Solo hay vuelo directo a Tokio desde Madrid. La ruta se restableció en octubre de 2024 tras estar 4 años suspendida por culpa de la pandemia. Hay 3 vuelos directos a la semana, que no está mal. Si volamos desde otro aeropuerto, tendremos que hacer escala necesariamente en París, Frankfurt, Ámsterdam, Doha u otras ciudades. El vuelo directo dura unas 14 horas, con la escala tardaremos en llegar como mínimo unas 20 horas o más. ¿Cuál es la mejor época del año para viajar allí? Los mejores meses son marzo, abril, mayo, octubre o noviembre. Si optamos por visitar la ciudad durante la primavera, podremos disfrutar de los sakura, los cerezos en flor que tiñen de rosa la ciudad. De hecho, los japoneses hasta pronostican cuándo van a florecer y lo esperan con mucha expectación. El otoño puede ser otra buena opción porque las hojas de los árboles cambian de color y adquieren estos tonos marrones otoñales, amarillos e incluso violetas, un fenómeno que los japoneses conocen como el koyo. Y durante estos meses se organizan festivales y se ilumina la ciudad para poder disfrutar de estos colores de los árboles. Bueno, estoy organizando mi viaje. ¿Cuántos días, cuánto tiempo necesitaríamos para visitar, en fin, medianamente bien la ciudad? Mínimo unos 3 o 5 días para ver lo imprescindible, el Palacio Imperial o el Parque Ueno o el Santuario Meiji. Pero Tokio es la ciudad más poblada del mundo, con 37 millones de habitantes. Una ciudad enorme con muchos atractivos y rincones que visitar. Así que si podemos estar algún día más y estirar un poco el viaje, mejor que mejor. Claro, una ciudad tan grande nos plantea un reto. ¿Cómo nos movemos por allí? Hay que usar el transporte público sí o sí. En concreto, el tren y el metro son tus mejores aliados para recorrer la ciudad. La red de metro es laberíntica y enorme, pero es muy puntual, llega a prácticamente cualquier punto de la ciudad, hay metros cada poco tiempo y la señalización es muy intuitiva. ¿Dónde deberíamos alojarnos? Los mejores barrios para alojarse son Shinjuku, Asakusa o Shibuya. Un hotel de 1 estrella o un apartamento puede costar unos 60 euros la noche para 2 personas y el de 5 estrellas alcanza los 240 euros la noche. Euros o yenes, ¿no? Porque la moneda es el yen. La moneda es el yen, 1 euro equivale a 170 yenes aproximadamente. Es recomendable llevar bastante efectivo, ya que en muchos lugares, sobre todo en sitios pequeños y tradicionales, todavía no se acepta el pago con tarjeta. ¿Cuánto cuesta comer? Se puede comer por unos 10 euros en un restaurante. Podemos encontrar ramen por 6 euros y 2 piezas de sushi por poco más de 1 euro y son de buena calidad. Depende de la zona y del sitio. Por ejemplo, si queremos comer carne de Kobe, nos puede costar 15.000 yenes, que son casi 90 euros el menú. En cualquier caso, hay mucha oferta y mucha variedad. Café. ¿Cuánto pagamos por un café en Tokio? Entre 300 y 500 yenes, entre 2 y 3 euros y medio aproximadamente. Bueno, razonable. Una cerveza. En un restaurante cuesta entre 500 y 600 yenes, es decir, entre 3 y 4 euros. La media del turismo internacional. Por último, una curiosidad que no nos podamos perder. Los fans de Oliver y Benji pueden visitar el barrio de Yotsugi, donde nació su creador Yoichi Takahashi, que está decorado con estatuas de los personajes de la famosa serie de dibujos animados que tanto ha triunfado. Este es el primer vuelo a Tokio. Hola compañeras, soy Patricia de Cuéntame un cuadro y hoy os invito a pasear por el Museo de Bellas Artes Fuji de Tokio, donde encontramos un grabado que cambiará la historia del arte de vanguardia. Estamos hablando de La Gran Ola, una obra de 1830 del artista japonés Hokusai.
Esta composición pertenece a la serie 36 vistas del Monte Fuji, una colección de grabados que nos muestran al susodicho Monte Fuji desde diferentes perspectivas y bajo diferentes condiciones climáticas. El mismo motivo, pero siempre ofreciendo una mirada diferente. A diferencia del arte occidental, el oriental pasaba de trampantojos y no entendía que el objetivo de la pintura fuera hacer una especie de fotografía pictórica. Para esta cultura, la pintura simplemente tenía que captar la esencia del motivo a representar, aportando a la composición un carácter decorativo y utilizando como herramientas el dibujo y el color. Cuando los artistas de la Francia de finales del 19 escucharon esto, se quedaron alucinados, porque frente a las academias de arte que afirmaban que solo había una manera de hacer arte, llegaban estos grabados que les enseñaban que había tantas formas de expresión como artistas. En la composición aparece el mar agitado por una tormenta, formando esa gran ola que abraza 3 barcos y que sirve de marco al Monte Fuji, que aparece al fondo como testigo de la escena. La imagen se complementa con la firma del autor, visible en la parte superior izquierda. Y después de visitarla en Tokio, podrás darte un baño en el mar de este grabado en ciudades como Londres, Nueva York, París o incluso Madrid, ya que se realizaron varios miles de copias del mismo. Espero que disfrutéis de la ciudad y, como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. Subimos, Jorge, en intensidad del Pizzicato Five con el que hemos abierto este primer vuelo a Tokio. Cambiamos ahora de estilo. Pero no cambiamos la ciudad, ellos también son de Tokio. Se llaman Mrs. Green Apple, están celebrando ya 10 años en la música, Pedro. Y bueno, varias de sus canciones se han colado en la lista de los más escuchados actualmente allí en el país nipón. Una popularidad la de este grupo que bueno empezó a tomar impulso gracias al anime. A ver, en Japón, si tú no pones banda sonora a una serie de dibujos animados, no el anime, no eres nadie. Bueno, pues ellos a 2, concretamente a Yu-Gi-Oh! Y Fire Force. Ellos pusieron esa banda sonora y hace un año tuvieron una polémica importante, Mrs. Green Apple, por el videoclip de su canción Columbus. Porque los 3 integrantes del grupo estaban caracterizados, uno como Colón, otro como Beethoven y otro como Napoleón. Vaya mezcla. Pero interactuaban con personajes que estaban disfrazados, tenían como una apariencia de mono, hubo ahí un gran revuelo, tuvieron que retirarlo inmediatamente, la banda dijo que su intención para nada era esa. Ellos querían, representar formas de vida diferentes en una fiesta, en fin. Se diluyó la polémica y ahora les va muy bien y están, como digo, arrasando en Japón. Quiero que saludemos a Laura Tomás, es cofundadora de Japonismo, uno de los mejores medios especializados, si no el mejor, en Japón, en la cultura japonesa. Laura, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. No sé si es fácil responder a esta pregunta o no, porque tampoco sé si está cuantificado, pero ¿cuántos Tokios dirías que hay en Tokio? Pues mira, yo me atrevo a decir que hay tantos Tokios como viajeros, realmente. Es decir, que cada viajero puede encontrar su Tokio, su barrio en Tokio que es perfecto para él, ¿no? No me atrevo a decir un número porque realmente depende un poco de tus intereses. Seguro que vas a encontrar un barrio específico para ti en Tokio. Hay, para mí, tantos Tokios como viajeros. Esto es interesante y entonces voy a apelarte a ti como viajera. Laura Tomás, como viajera de Tokio, ¿qué barrios encontró que se ajustaran a su experiencia viajera? A mí, por ejemplo, me gusta mucho un barrio que es relativamente poco conocido entre el turista occidental, que es Yanesen, que realmente son 3 barrios, ¿no? Es Yanaka, Nezu y Sendagi, los juntamos y formamos como el grupo Yanesen, y es una zona muy llena de artesanías. Puedes ver muchos talleres de artesanos, desde calzado artesanal a, cerámicas o artículos hechos de bambú, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ese barrio a mí me gusta mucho.
mucho y siempre que vamos a Tokio intento darme un paseíto por ahí. Pero luego me gusta mucho también Ryogoku, que es el barrio del sumo, es donde se encuentra el Estadio Nacional de Sumo, donde puedes ver todavía, ¿no? Pues entrenamientos de sumo, a lo mejor si tienes suerte encontrarte con algún luchador de sumo paseando por ahí, comer también chankonabe, que es la comida típica de los luchadores de sumo. Luego también me gusta mucho otro barrio, te estoy diciendo además barrios poco conocidos, ¿no? Realmente, bien. Pero me gusta mucho Monzen Nakacho, porque es un barrio muy lleno de cafeterías de café de especialidad, ¿no? Que tan de moda está ahora, pero que además tiene un templo maravilloso, un santuario maravilloso, tiene un ambiente también como muy tradicional, muy de barrio de toda la vida, con esas pequeñas cafeterías, algunas también muy típicas como de los años 30 casi, y otras más hipsters, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un poquito más modernas. Tienes un poco de todo, pero es que podríamos estar realmente una hora aquí hablando, claro. Y te puedo ir diciendo barrios porque es de verdad que es alucinante. Tokio no te la acabas, es imposible acabártela. ¿Algún barrio para ir a comer? Todos. No, claro, la gastronomía está muy presente en esa ciudad. En todo Japón, realmente, ¿no? Pero si hablamos de Tokio, piensa que Tokio, además, bueno, tiene más estrellas Michelin, de hecho, que solo Tokio que España, ¿no? Pero ya no solo restaurantes de alta gama, sino hablamos de pequeños restaurantes de barrio. Siempre digo a los viajeros que no se preocupen ni una pizca si están en Tokio y no saben dónde ir a comer, porque es que levantas una piedra y hay un restaurante. Realmente, en absolutamente todas partes vas a disfrutar de la gastronomía japonesa y también internacional, buena gastronomía internacional también. Realmente ahí sí que no me atrevo a decirte un barrio concreto porque es que todos. Vale. Claro, es una ciudad, por lo que vamos describiendo ya en este programa, como otras en el mundo, ¿no? Pero de contrastes o de muchos contrastes, ¿no? Con espacios para la espiritualidad y con espacios para la modernidad más puntera. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, eso al final lo podemos notar en muchas ciudades del mundo, ¿no? Como tú decías. Pero claro, en Tokio vas y todo te sorprende mucho más porque visualmente es todo muy diferente. Desde ciertos rascacielos que a lo mejor ves y dices, wow, ¿no? Te sorprenden y están al lado de un pequeño santuario, por decirte algo, ¿no? O vas paseando por Asakusa, que es probablemente uno de los barrios tradicionales más conocidos, ¿no? De Tokio. Y te sorprende mucho la arquitectura, con ese templo, el templo Sensoji, maravilloso, justo además casi al ladito del río, que luego puedes tomar un barquito y dar una vuelta por el río, llegar hasta Odaiba, ¿no? Ya en la bahía de Tokio, ver Tokio justamente desde ahí. Todo esto te añade, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que esos contrastes nos dejan un poco... Yo creo que todo el mundo que va a Tokio, a todo el mundo le gusta, te tiene que gustar sí o sí porque es eso, tiene muchas caras diferentes, ¿no? Hay muchas Tokios diferentes por descubrir. ¿Tendría sentido, Laura, viajar a Japón para conocer solo Tokio? Para mí sí, sinceramente, yo nunca me opongo a ello. Tokio, como te digo, es que no te la acabas. Nosotros, de hecho, en 2019 estuvimos casi 2 meses solo, exclusivamente en Tokio, y se nos quedaron un montón de cosas por ver, que bueno, pues hemos ido en siguientes viajes, vas tachando de la lista, ¿no? Pero realmente el que diga, bueno, yo es que quiero estar simplemente en Tokio y disfrutar de Tokio, a mí personalmente me parece bien, porque mi política siempre es que cada viajero tiene que hacer el viaje que él quiera. Es tu viaje, con lo cual si tú te lo organizas por tu cuenta, pues es tu viaje, con lo cual si tú quieres estar 2 semanas en Tokio o 3 semanas en Tokio, aburrirte no te vas a aburrir y hay cosas para ver. Vamos a hacer una cosa, Laura, vamos a ponernos en la piel de ese viajero o esa viajera que dice, bueno, pero ya que me recorro medio mundo para ir a ver Tokio, déjame ver otras cosas. Claro, ¿no? Ya que estoy allí, pues quiero aprovechar, ¿no? Sí. No sé, ¿qué otros lugares, no sé si ciudades también, o no solo ciudades, crees que son imprescindibles? Imprescindibles me cuesta mucho porque me gustan muchísimas, ¿no? Y al final nos quedamos siempre nos falta tiempo para verlo todo. Porque claro, primero también tendríamos que definir un poco, por ejemplo, excursiones desde Tokio, que pueden ser excursiones de día, que puedes hacer desde Tokio, ¿no? Lugares como Kamakura, por ejemplo, creo que es una excursión maravillosa desde Tokio, o hasta Nikko, en las montañas al norte de Tokio, también una excursión fantástica, pero tenemos muchas más, ¿no? Si vamos especialmente en invierno,
pues acercarnos al Monte Fuji. Esa podría ser una excursión también maravillosa para ver, ¿no?, ese volcán imponente que es que te deja sin palabras. Yo llevo 25 años viajando a Japón y sigo haciendo fotos al Monte Fuji como si no le hubiera hecho ninguna foto, ¿no? Entonces partimos de excursiones, tenemos un montón, pero luego, pues mira, otra ruta. Yo soy muy fan y creo que en general gusta mucho todo lo que es la zona de los Alpes japoneses. Ajá. Y especialmente ciudades como por ejemplo Kanazawa, que está allá en la costa del mar del Japón, una ciudad que tiene barrio de geishas, barrio de samuráis, tiene un parque, un castillo maravilloso, uno de los 3 jardines más bonitos de Japón. Luego también recomendaría Takayama, que es una pequeña ciudad muy tradicional con un centro histórico lleno de bodegas de sake, tiendas de artesanía, un ambiente mucho más relajado. Y luego cerquita tenemos la aldea histórica de Shirakawa-go, que además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con lo cual es un sitio maravilloso, una pequeña aldea rodeada de montañas llena de casas tradicionales, ¿no? Se llaman gashozukuri por la forma de sus tejados ahí de paja. Esto yo lo metería segurísimo. Luego, lógicamente, yo creo que todo el mundo que viaja a Tokio y quiere ver otros lugares, nos iríamos a Kioto, ¿no? Probablemente la antigua capital, esa ciudad que parece que tiene más templos y santuarios que el resto de Japón, ¿no? Porque de nuevo es otra ciudad que tampoco te la acabas nunca. Maravillosa, la ciudad de la tradición un poco japonesa. Y desde ahí es que puedes visitar Osaka, que es, mira, al final una cuna gastronómica, ¿no? Porque Osaka es la ciudad de comer hasta reventar, se dice, ¿no? En Japón es de comer, disfrutar comiendo. Y hasta si me apuras y tenemos tiempo, tiraría un poquito más hacia el suroeste y me iría a la isla de Miyajima, que es una estampa que quizá muchos oyentes, ¿no?, tienen en mente, que es esa puerta Tori en el mar, ¿no?, que parece flotar en el mar, un poco las afueras de Hiroshima. Yo esto considero que es una ruta bastante redonda un poco por Japón. ¡Qué ganas! ¿El tren bala es una experiencia que hay que tener? El tren bala es una experiencia que hay que tener por cómo funciona realmente, no tanto por si va más rápido o no, porque al final algunos a alta velocidad aquí en España de hecho van más rápido, pero es alucinante, y yo creo que ese es el adjetivo, porque a veces estás en la estación de Tokio, por ejemplo, te sientas y ves trenes pasar, casi parece un metro llega un tren bala, se llena de gente, baja gente, se llena de gente y se marcha muy rápido, ¿no? Es el proceso de que llega menos de un minuto y ya se está marchando, y al cabo de a lo mejor 10 minutos viene otro tren, ¿no? Que dices, wow, madre mía, cómo funciona, va todo perfectamente milimetrado, ¿no? Todo funciona en este caso muy muy bien. Esa es una experiencia que no hay que perderse. Y oye, tomar el tren bala, que es la línea Tokaido Shinkansen, desde Tokio, yendo hacia Nagoya, por ejemplo, o acabando en Kioto, encima pasas al lado del Monte Fuji. Ese momento de tú estás sentado en el tren bala y te aparece el Monte Fuji ahí al ladito, wow, es una visión que si tienes suerte, porque siempre decimos que el Monte Fuji es muy caprichoso y ahí no se deja ver con frecuencia, pero si tienes suerte y lo puedes ver, pues es una experiencia sin duda maravillosa. Oye, pues con qué ganas me quedo de ir para allá y hacer todo, o al menos una parte de todo lo que nos ha recomendado. Que es fantástico. En fin, es una experiencia del viaje a Tokio, no solo a Tokio, sino a todo ese país. Sin duda. Laura Tomás, cofundadora de Japonismo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en este primer vuelo. Gracias y un saludo. A vosotros, muchísimas gracias. El primer vuelo, con Pedro Blanco. A este primer vuelo se sube siempre en cada programa José Manuel Romero. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, música un poco clásica, un poco grandilocuente para hablar de Tokio como escenario, como una ciudad muy cinematográfica, que además le ha dado a la historia, José Manuel, del cine, a la historia del cine, grandes películas. Muchísimas. La cinematografía de Japón es una de las más ricas del mundo, tiene una larga tradición y muchos autores han sido inspiración para el cine americano y europeo. Es el caso de Akira Kurosawa, gran maestro, director de títulos como Rashomon o Los Siete Samuráis, que no ha rodado mucho en la ciudad porque prefería salir al campo, a las batallas, pero sí ha utilizado mucho los estudios Toho de la capital y ha retratado algunos barrios.
Esto es, escuchamos El infierno del odio, uno de sus clásicos, del que ahora han hecho remake en Estados Unidos. Mostraba las desigualdades de la ciudad entre los barrios pudientes y los barrios pobres, entre un empresario que cree que han secuestrado a su hijo, luego es el hijo del chofer, y los trabajadores y drogadictos de las zonas más deprimidas de la ciudad. Esto también lo ha hecho muy bien otro autor importante para el cine japonés contemporáneo, Koreda. 10, 11, 12, 13, 14, 15... ¿De dónde sale este dinero? ¿La abuela timaba a alguien? Es mucho dinero. Un asunto de familia ganó la Palma de Oro en Cannes. Es un drama también sobre una familia pobre que se dedica a pequeños robos y acoge a una niña que aparece un día. Una historia que habla también pues, sobre la familia más allá de los lazos de sangre. La mayoría de las escenas fueron rodadas en el barrio de Adaki, en una calle comercial real y cerca del río Nakagawa. Pero si hay un clásico de los años 50, ese es Cuentos de Tokio, obra de Yasuhiro Ozu, uno de los grandes cineastas japoneses, que contó cómo una pareja de ancianos llegaba a la gran ciudad y sus hijos pues no tenían mucho tiempo para ellos, y era un conmovedor relato sobre la soledad y la compasión. Pero no todos son dramas y pobreza, también hemos visto mucho a monstruos muy famosos destruir la ciudad. Te puedes imaginar quién es este personaje japonés. Grande, ¿no? Muy grande, que luego se han apropiado en muchas películas los americanos, como hacen siempre, y que simboliza el holocausto nuclear tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el boletín especial. Presten mucha atención. Godzilla se está acercando al distrito Tokio-Yokohama. Aléjense de la alambrada. Las descargas eléctricas son de alto voltaje. Godzilla ha tenido muchísimas películas, pero el original es japonés. Pero sí hubo una película que despertó una auténtica fascinación mundial por Tokio, o al menos para los millennials. Esa es Lost in Translation de Sofía Coppola. ¿Quién no se acuerda de Bill Murray y Scarlett Johansson? Protagonizaban esta película, la de un actor americano en horas bajas que conoce a una joven casada y aburrida de su vida, dos almas solitarias que se replantean sus vidas por los escenarios de Tokio. ¿Qué hace usted por aquí? No me trates de usted. Descanso de mi mujer, olvido el cumpleaños de mi hijo y gano $2 millones por anunciar un whisky en lugar de hacer una obra de teatro. Oh. Lo mejor es que el whisky es bueno. Bueno, hay tours por la ciudad para visitar el hotel, la habitación. Hay muchísimas fotos. En TikTok me he encontrado a gente haciendo el tour. ¿El tour de la peli? Sí, el tour de la peli. Los restaurantes, el karaoke cerca de Shibuya, todos los lugares por los que pasaron los personajes. Hay luego otras películas comerciales que se han rodado en Tokio y han integrado la ciudad como parte importante de la trama, desde Lobezno, en el templo Zoyoji, a una de las entregas de The Fast and Furious. También series como Tokyo Vice, serie de HBO que adapta la novela sobre los bajos fondos de la ciudad y la yakuza. Kill Bill también. Kill Bill, hombre, esas katanas, esas cabezas cortadas. Lo que pasa es que me he llevado como un chasco con la película de Tarantino en este caso, porque la escena más famosa, una de las más famosas, es la de la katana en el restaurante, ¿no? Es el bar, Gonpachi, y es lo que se llama un gastropub japonés, ¿no? Pues mucha gente va hoy a hacerse fotos, pero realmente el director, que se enamoró mucho de este espacio, copió ese bar tal cual y se lo llevó y lo construyó en unos... O sea que el bar sí existe. El bar existe, la gente va a hacerse fotos por la peli, pero él lo copió tal cual y se lo llevó a unos estudios de China. Eso sí que es una trampa, pero el turismo sigue funcionando porque realmente está recreado casi tal cual. Pero si me tengo que quedar con una película que haya retratado pues un Tokio diferente, una película preciosa de un director alemán también fascinado, ¿no?, con la ciudad, con su espiritualidad, decía, es Perfect Days, de Wim Wenders, la historia de un limpiador
de baños públicos y su rutina diaria, su día a día, y cómo encuentra el placer en las pequeñas cosas, en los libros, en la radio, escucha mucho la radio, mientras también escucha en su furgoneta música de los 70. ¿Es cierto que estás limpiando inodoros? Hirayama, le gusta este trabajo, ¿eh? Ha comprado un montón de productos y utensilios. ¿Cómo puede disfrutar de un trabajo como este? Tranquilo, no esperaba que me respondiera, ¿vale? Pensaba en alto. Hirayama es muy raro, ¿sabes? 9 sobre 10 de rareza. Una película fantástica que solo con esto, es música de Lou Reed, Van Morrison, la Velvet Underground, Patti Smith, es una delicia ver esta película. Ya bueno, pues toda esta lista de pelis para preparar el viaje a Tokio o para hacer que el regreso de Tokio sea más liviano. Gracias, José Manuel. A ti. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. Carmen Ruscalleda, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal están ustedes? Estamos paseando por Tokio en este programa, así que lo primero que me gustaría que nos contara es ¿qué ha supuesto Tokio para usted? ¿Cómo evoca esa ciudad cuando piensa, cuando recuerda Tokio? Bueno, yo Tokio la siento familiar, amiga, como si hubiera estado ahí toda la vida. Y fíjate, hay un contraste bestial, porque yo habito en una población mediterránea de 6.000 habitantes y cuando descubro aquella urbe, bueno, me asombra. Lo que pasa es que evidentemente lo que encontré ahí fue un abrazo profesional y una cantidad de descubrimientos y enseñanzas que cambiaron mi forma de ver la cocina. El Sanpao de Tokio, si no me equivoco, abrió en el año 2003. Sí, exactamente. En 2003 empezamos a hablar. Ajá. Incluso me mandaron hasta cocineros japoneses para que tuvieran en manos, para que evidentemente vivieran esa cocina nuestra, que es una cocina de vino, de pan, de aceite. 3 elementos para ellos totalmente exóticos. Y en 2004, la primavera de 2004, coincidiendo con la explosión floral de Sakura, estrenamos. ¿Qué le sedujo de aquella propuesta que le hace aquel empresario que llega un día y se sienta a su mesa y le habla de Japón? Evidentemente nos costó, porque cuando llega la primera propuesta de un japonés que dice que le interesa esa forma de presentar, de marcar los sabores en tu cocina y que la quisiera contratar para Tokio, lo primero que piensas es está loco, ¿no? Y le dices taxativamente que no. Después descubres que para un japonés nunca en una conversación nadie dice ni sí ni no, no son tajantes. En una conversación ellos utilizan el hai. Y el hai es sí, te oigo, te escucho, lo estoy procesando, pero no son tan directos de no. Y ese señor fue perseverante, volvió al cabo de 2 meses, lo volvió a proponer. Era un momento ya que habíamos tenido propuestas muy serias desde Madrid y desde Barcelona. Y nos habíamos sentado en la mesa de negociación a ver cómo lo perfilábamos. Y no nos entendíamos, no cuajaba. Y le dijimos, ¿cómo quieres que nos entendamos? Que tenemos que hablar a través de un traductor. Y otra vez fuimos tajantes, le dijimos, no. Pero el señor volvió por tercera vez y en la tercera vez traía una caja envuelta, comió y después a la hora del café abre la caja y ¡wow! Sorpresa, era la copia de nuestra casa, la cocina debajo, el comedor encima, wow. Pero su maqueta tenía un jardincillo encima del tejado y nos dijo, eso se está construyendo, yo tengo el alquiler, os invito a visitarlo juntos y veréis lo que os propongo. Y ahí, evidentemente, con mi marido dijimos, bueno, pues mira, conoceremos Tokio, qué oportunidad, ¿no? Y lo aceptamos. Él sabía que si pisábamos esa ciudad, si veíamos cómo trabajaban, si veíamos los mercados, si veíamos los espacios y ese respeto por el respetable público, pues evidentemente tomaríamos conciencia de lo que proponía. Y la clave fue que cuando nos despidió después de una semana de pasearnos, pues evidentemente a tope, fue una visita relámpaga pero contundente, nos dijo, eso podemos hacer como digáis y como queráis.
Esto ya era una propuesta personal, no recortaba nada. Ya fue regresar a San Paul, teníamos ya en aquel momento un equipo ya numeroso, era buscar el talento y la ilusión para ir a trabajar a la otra punta del mundo y ahí empezó la historia. Ha mencionado, señora Ruscalleda, los mercados. Entiendo que visitar un mercado es una experiencia que todo viajero en Tokio debe tener. Sí. Visitar el mercado es una experiencia, yo creo, visitar todo, incluso esta comida callejera, visitar incluso los bajos de los establecimientos comerciales, la comida que hay para llevar, exquisita, bien presentada, exótica, pero el mercado central mayorista, que en aquel momento era Tsukiji, después se trasladó, ahora es Toyosu, pero aquello es, claro, es que ves ahí unos ejemplares que es todo, solo los conoces del National Geographic y están ahí vivos y mantienen el pescado vivo y lo sacrifican con un ritual pero casi quirúrgico y con unos espacios de comidas alrededor del mercado muy, muy recomendables. ¿Por qué hay, claro, en fin, no siempre tenemos respuesta para todo aquello que conocemos, pero ¿por qué cree usted que hay esa cierta fascinación por la cultura gastronómica japonesa? Sí, yo creo que, mira, fíjate, ya en los años 60, cuando toma el vuelo la Nouvelle Cuisine francesa, yo creo que ya da un vistazo a Oriente, ya aligera las presentaciones, ya todo es más transparente, ya no hay salsas espesas que cubren esos mantos que habías que descubrir lo que había debajo del plato, y hay una estética más elegante, más oriental, ahí ya hay una huella que mira Japón. De hecho, ya fue esa década que los cocineros franceses ya llegan a ofrecer su cocina a Tokio, incluso los italianos. Yo creo que nos fascina la belleza, pero nos fascina el sabor puro y natural. Yo creo que eso te roba el corazón. Y entiendo que no solo hablamos de cocina, ¿no? Porque cuando hablo de cultura gastronómica japonesa, hablamos de gestualidad, hablamos de homenaje, incluso de cómo cuidan los espacios. Sí, hablamos incluso de ritual que parece religioso. Sí. Yo recomiendo a quien se proponga hacer un viaje a Tokio, evidentemente que tome un menú de esos kaiseki que van a desfilar en su mesa todas las técnicas japonesas, pero que asista a una ceremonia del té. Ahí verá la gran diferencia de cómo nosotros tomamos café, que es hacer un café expreso y chimpum para adentro, y ahí está, bueno, ese ritual de calentar el agua, de poner la medida, de darle una vuelta a la derecha, de darle la vuelta a la izquierda, de esperar el tiempo, de ofrecerte la taza, incluso diciéndote, velo bebiendo y dale la vuelta como el mundo está dando la vuelta. ¡Wow! Sí. Es una comunión. He asistido a ceremonias de té, incluso recuerdo una vez en un templo, una ceremonia de té con un monje. Éramos solo 4 personas, nos colocaron frente a esos jardines zen. ¿Sabes que peinan la arena, que hay 3 rocas y te cuentan, esto es el universo? Nosotros estamos aquí y es que te lo crees. Mira, tuve la sensación, ¿sabes cuando estábamos preparándonos para tomar la primera comunión, que íbamos a catecismo? Tuve esta sensación y no os engaño. ¿Cómo encajó la cocina mediterránea? Permítame que utilice este término, ¿no? Sí, no. Bueno, mira, hay una ventaja. Cuando un japonés o un establecimiento, ya sea en Japón, o un japonés nos visita aquí, no viene a ver lo que ocurre. No viene sin preparación, él investiga, él sabe a qué casa va, sabe la familia que lo rige, sabe el estilo de cocina, sabe incluso el producto que trabaja. Por lo tanto, trabajas con un público entendido, que sabe de ti, que sabe de los sabores puros, por lo tanto es un público exigente. Yo siempre defiendo, fíjate, que debemos sentirnos los profesionales vinculados a la hostelería, que no debemos parar de dar formación y conocimiento, porque cuanto más conozca y sepa nuestro cliente, más mejorará la oferta. Pues Karma Ruscalleda, gracias por habernos ayudado a conocer Tokio. Un placer. Gracias por su interés.
Sacamos un poco el sintetizador, ¿no?, para este tema. Desde luego. Bueno, estamos escuchando a Yellow Magic Orchestra, que serían, para entendernos, como los Kraftwerk nipones, de alguna manera. Bueno, pues ahí lo estamos comprobando. Sintetizadores, samples, cajas de ritmos. Ellos debutaron en el 78 y el Tecnopop fue su bandera absoluta. Se convirtieron en el grupo más popular de Japón. Y esta canción que estamos escuchando, Behind the Mask, ojo porque tuvo su versión por Michael Jackson, nada más. Nada. Sí. De hecho, Quincy Jones escuchó esta canción de Yellow Magic Orchestra y en aquel momento estaban grabando Thriller. Bueno, Michael Jackson grabó la canción, pero hubo ahí una serie de problemas legales, no se pudo incluir dentro del álbum más vendido de la historia. Sin embargo, sí forma parte del álbum de 2010, el álbum póstumo Michael. Claro, la original es instrumental, ¿no? Eso es, tiene una pequeña parte vocal y esta es con el Tamith Jackson, el Behind the Mask. Fíjate que no se iba a decir que íbamos a empezar en Tokio y íbamos a acabar en Michael Jackson. José Luis Ramírez es editor de la editorial Quaterni, una editorial especializada en literatura japonesa y oriental. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. José Luis ha venido con una lista muy interesante de obras, no voy a decir solo novelas, porque no solo son novelas, que tienen a Tokio como uno de los elementos centrales. Casi todos son de autores japoneses, pero hay uno, y va a ser la primera referencia de un autor español. Bueno, efectivamente, se trata de Tokio 173-0037, el autor es Suso Mourelo. Es gallego, es español, pero yo le digo alguna vez en broma que es más japonés que muchos japoneses. Él está casado con una mujer japonesa y vive la mitad del año allí. Y con nosotros tiene 3 libros, tiene uno dedicado a Hiroshige, uno dedicado a Hokusai, que como sabes son los 2 pintores más importantes japoneses. Ambos tokiotas, si decíamos antes el tokiocentrismo. Y su última novela es este Tokio 173-0037. Está protagonizado por una mujer y una chica joven y su estilo de vida un poco particular en Tokio, las dificultades que tiene para relacionarse. Y también tiene mucho protagonismo un hotel en el que esta chica trabaja y es parte, junto a la ciudad, es parte fundamental de la trama. Siguiente referencia nos lleva algo más atrás en el tiempo, de hecho como un siglo, ¿no?, hacia atrás. Exacto, esto está ambientado la novela La cuchara de plata en 1912, que es justo a finales de la era Meiji, y son las memorias de un niño en el Tokio de aquella era Meiji, de aquel Japón que estaba cambiando tanto, porque era el comienzo del Japón imperialista y lo que luego acabó involucrado Japón en la Segunda Guerra Mundial, y es una historia muy bonita, muy sencilla de cómo se vivía en aquel Tokio que se acaba de convertir en Tokio porque anteriormente se llamaba Edo. Una de las cosas que quizá más nos fascina de la cultura japonesa, incluso o quizás sobre todo para quienes no han viajado nunca, yo no he viajado nunca a Japón, es la gastronomía, ¿no? Sí. La comida. La comida. Y también encontrar por referencias que tienen que ver de una manera con la gastronomía. Sí, tenemos un libro que es un sándwich en Ginza, que curiosamente aquí es verdad que los japoneses, Japón, y han exportado muy bien su gastronomía, su comida, pero dicen los que han visitado, yo tampoco he tenido la suerte de estar allí, dicen los que han estado allí que hay mucha más vida más allá del sushi. Entonces en este sándwich en Ginza la autora hace un recorrido por todas las tabernas pequeñitas, las izakaya de allí, y va degustando distintos platos muy desconocidos y que yo no sé hasta qué punto incluso nos atreveríamos a probarlos. Siguiente recomendación, El jardín de la primavera. Bueno, esta es una novela que nosotros cuando compramos los derechos nos interesó mucho. Es una novela ya antigua en el mundo editorial, pues tal vez sea de 2017 o por ahí. Y ya hablaba de la gentrificación brutal que estaba asolando los barrios tradicionales de Tokio. Interesante. Y resulta que ahora estamos, yo creo, aquí en Madrid así, en mi opinión, desgraciadamente. Y esta novela, hasta El jardín de la primavera, cuenta muy bien la falta de personalidad de todas las mujeres, es que es una autora, por eso me he ido a mujeres, de todas las ciudades del mundo. Y podemos encontrar cosas en común incluso con Madrid, con esa falta de personalidad de las ciudades que se
estén en cualquier lugar del mundo, se parecen demasiado unas a otras. Este jardín lo cuenta muy bien. Claro, la historia de pérdida de identidad de un barrio y de los vecinos de ese barrio. 100 vistas de Tokio. Siguiente recomendación. Bueno, un homenaje, es un libro ilustrado que hicimos, que es un homenaje al 100 vistas de Tokio de Hiroshige, realizado por un ilustrador actual, que es Shinji Tsuchimochi, difíciles son algunos nombres, y hace un recorrido por los barrios más populares y que todavía no han perdido encanto. Y a nosotros nos parece una muy buena guía de viaje si quieres conocer ese Tokio más auténtico, no el que sale en todas las guías de viajes. Y hablamos de ilustraciones. Ilustraciones, es decir, son solo ilustraciones y cuenta dónde está ubicada, dónde está hecha la ilustración y esa parte del barrio, esa parte de Tokio que es interesante visitar. Pero está bien esto que dices, pues sí, pues una guía de viaje, coger el libro, estas 100 vistas de Tokio, mirar la ilustración, ir al barrio o a esa parte del barrio y compararlo con la ilustración. Nos ha pasado que creo que fue lectora la que lo compró, se fue de viaje y nos mandó por redes sociales, nos mandó fotos de las ilustraciones que tenía junto al libro, que nos hizo mucha ilusión. O sea, qué chulo. Oye, ¿novela negra japonesa? Sí, tenemos a ver si te digo el nombre, a Fuminori Nakamura. Tiene 2 novelas negras, negrísimas, de las que no se espera uno, porque uno se espera un poco un terror o un misterio un poco más naif, un poco más light. Y no es así en el caso de Fuminori Nakamura, que es uno de los autores más leídos de Tokio, y son novelas tan negras, por ejemplo la última que hemos publicado de él, que es El maestro de la cuerda, que habla de un maestro del Nawashi y el arte del BDSM con atadura y demás, y está todo ambientado en los barrios más complicados de Tokio, y es una delicia leer que también saben hacer novela negra, y que esta novela negra no tiene por qué tener que ver con la yakuza. O sea, hay vida también en la novela negra más allá de la yakuza. Qué interesante. Pues José Luis Ramírez, editor de la editorial Quaterni, gracias por habernos acompañado. Un placer. No, muchas gracias a vosotros. Porque ha empezado a cantar en japonés, pero yo te iba a preguntar si era Sting o algún primo de Sting. Bueno, pues por ahí ven un poco las cosas. Efectivamente, esto es un sampleo de la canción Shape of My Heart de Sting. Y si antes escuchábamos el sonido oriental, que en Occidente, con Michael Jackson, conseguía ese punto importante, ahora vamos al lado contrario. Hikaru Utada es la que estamos escuchando. Ella nació en Nueva York, sus padres son japoneses, su padre productor musical, su madre cantante de música tradicional japonesa. Empezaron con un grupo familiar, pero bueno, esa fue una pequeña, algo breve. Esa familia tampoco triunfó. Algo breve. Sin embargo, ella en solitario sí que estuvo muy, muy bien ubicada. Se ha convertido en la artista más vendedora en Japón. Esta canción forma parte de ese álbum más vendido. Año 99 es cuando publicó esta canción Never Let Go. Está, como digo, en el álbum más vendido. Y este es el sampleo que escuchábamos, que es original de Sting. Ella además también ha sido cantante de los videojuegos Kingdom Hearts, tanto en japonés como en inglés. Me suenan. Sí, pues ahí está. Si es que allí o estás en el mundo del anime y los videojuegos o no eres nadie. Hola, soy Sergio, vuestro arquitecto de confianza, y nos toca seguir de viaje. En esta ocasión nos vamos a ir a la ciudad japonesa de Tokio. Tengo que decir que una de mis ciudades favoritas del mundo. Es muy complicado elegir un lugar arquitectónicamente interesante en una ciudad de más de 40 millones de habitantes. Vamos, como si fuese prácticamente España. Así que seguro que os sorprende lo que os voy a decir. Seguramente muchos recordaréis la película estrenada en 2023 dirigida por Wim Wenders, Perfect Days. Esta película narraba la vida contemplativa de un limpiador de baños japonés que vive en una pequeña casa en las afueras y que va todas las mañanas a limpiar al distrito de Shibuya. Lo que no nos esperamos es que los baños que aparecen en la película son en realidad una joya arquitectónica escondida en el corazón de Tokio. El distrito de Shibuya encargó el diseño de 17 baños públicos a 16 diseñadores de reconocido prestigio, como por ejemplo los arquitectos Sou Fujimoto, Tadao Ando, Toyo Ito o Shigeru Ban. Así fue como nació The Tokyo Toilet Project. Os animo a que busquéis la página, a que busquéis estas piezas y a, por supuesto, si pasáis por Tokio, que os animéis a visitarlas, ya sea por necesidad o por curiosidad arquitectónica. Veréis cómo cada uno de los baños refleja una arquitectura y una manera de entender el diseño única. Quizás os esperabais que hablase de algún rascacielos, de algún barrio interesante o de alguno de los últimos proyectos de alguno de los últimos arquitectos estrella. Pero no, en Tokio parece ser que la arquitectura se vive en sus baños. El primer vuelo, con Pedro Blanco. Javier Fernández es gestor cultural del Instituto Cervantes en Tokio. Javier, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Javier, la pregunta que te habrán hecho amigos, familiares, conocidos o desconocidos una y otra vez desde que estás allí, ¿cómo es vivir en Tokio? Pues vivir en Tokio es una aventura diaria y cotidiana. Para mí es una cosa que me hace profundamente feliz, porque vivir en una ciudad alfa, que tiene, es como se llaman las que tienen más de 10 millones de habitantes, te permite habitar, en este caso, un manga casi tridimensional, donde lo futurista y lo tradicional se unen. Es una ciudad que tiene muchos contrastes. Puedes estar frente al silencio reverencial de los templos y también escuchar las ruedas y las bolas de pachinko cayendo en lugares como Harajuku o como Shibuya. Contrasta la eficiencia robótica de Shinjuku con la calma de algunos jardines que otros. Imaginemos que cualquiera de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, viaja dentro de un tiempo a Tokio. ¿Es fácil desenvolverse allí en la ciudad como un viajero? Pues sorprendentemente sí. El idioma puede resultar una barrera al principio, pero en realidad la ciudad está muy bien diseñada para el viajero. Yo creo que está hecha por muchos ingenieros. El transporte es impecable, la puntualidad es algo que en Japón se toma muy en serio y te encuentras en muchos restaurantes bastantes fotografías, además de la proverbial amabilidad japonesa, para intentar pues que la experiencia del cliente sea lo mejor posible. Eso sí, es clave tener en cuenta la profunda y reverenciada educación japonesa, que no olvidemos nunca los arigato en cualquier momento. Y en tu opinión, Javier, ¿cuáles serían los 5 imprescindibles de la ciudad? 5 lugares o experiencias que hay que hacer sí o sí. Venga, pues empezamos con el Sensoji, que es el templo budista más antiguo de Tokio, con su Kaminarimon, la puerta del trueno. Es maravilloso, lo tenéis en Asakusa. También os recomendamos que está cerca de nuestro querido Instituto Cervantes, el barrio de Kagurasaka. Es un laberinto de calles empedradas con un aire francés y con muchas izakayas, con esos bares escondidos. Ahí podéis encontrar un poquito del Shitamachi, el Tokio tradicional. Si os va la modernidad, nos podremos escapar juntos a Odaiba al museo de Team Labs, en concreto el de Planets, y ahí tendréis arte digital inmersivo y vais a poder disfrutar de esa emoción frente a lo efímero. Las dos últimas, el barrio de Shimo Kitazawa, para que os podáis hacer los hipsters más modernos de Tokio, con un café un café muy caro de Trip, viendo cómo cae cada gota, como los euros que va a costar, pero que va a estar delicioso. Y vais a ver mucha cultura estupenda y moderna. Y os recomiendo también, por último, Nakano Broadway, que es donde encontraréis el auténtico Tokio, digamos, de coleccionista o de geek. No tanto Akihabara, como os dicen, sino el lugar donde Guillermo del Toro y otros creadores se escapan de verdad a comprar cosas profundamente conocidas para el coleccionista. Tipo, dame ese manga de los años 70 donde aparecía aquello que nadie más que yo conoce. Oye, nos interesa mucho la dimensión cultural japonesa porque creo que es precisamente esa fascinación por la cultura de ese país la que lleva a mucha gente a viajar allí. ¿Cómo dirías que es un tokiota? El caso es que dicen que los tokiotas son maestros del kuki o yomu, que es leer el aire, que tiene que ver con el concepto del wa, que es la armonía social. Entonces sabe moverse en la multitud sin rozar a nadie. Para gentes con una torpeza natural como es la mía, que vamos escandalizando en el metro por nuestra manera incluso de sentarnos, a mí me fascina porque guardan silencio, jamás comen caminando. Pero sin embargo, bajo esa capa de reserva hay una calidez que se ve en las miradas compartidas, en cierta complicidad. Y luego te encuentras ancianos que, te pueden regalar un manju, un dulce, o esos jóvenes que decíamos en Shimo Kitazawa, que te van a encontrar el vinilo más raro que estabas buscando porque has vuelto a poner de moda no solo el vinilo, sino incluso el cassette, que lo vais a encontrar también porque habéis visto películas como Perfect Days, está de moda otra vez. Sí. Y lo vais a disfrutar. Don Javier Fernández, gestor cultural del Instituto Cervantes en Tokio, un placer y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y matane. Hola, mi nombre es Chris Murakami, soy argentino-japonés y les voy a contar qué es lo que no se debe hacer en Japón. El tema de los palillos, clavarlos en el cuenco de arroz, es de muy mala educación, porque lo que significa es darle de comer a los muertos. Es así como los japoneses hacemos la ofrenda a los difuntos. Muchos de los extranjeros acostumbran a comprar en llamados yatai, que son puestos callejeros aquí en Japón, comprar algo de comer y continuar caminando y a su vez comiendo. Esto está muy mal visto y es de muy mala educación. Los onsen son
baños termales, se supone que tienes que bañarte perfectamente antes de entrar a la tina de agua caliente, y normalmente los extranjeros acostumbran a no asearse como se debe. Bueno, es un tema complicado porque también muchos de estos sitios no permiten la entrada a personas con tatuajes. Japón es un sitio muy muy limpio. Si tienes basura, tienes que guardarla en tu bolso, en una bolsa, y así es el día a día de los japoneses, llevarse la basura todo el día consigo mismo, ¿no? Luego, los trenes. En los trenes es de mala educación hablar en voz alta, hablar por teléfono, aunque está permitido durante más que nada los viernes por la noche, donde la gente sabe que todos han terminado de trabajar y es el momento de descanso, de relax. El primer vuelo. Cadena SER.ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถานที่ว่ายน้ำของเด็กๆมันคือทะเลที่ลึกกว้างเกินจะลงไป